buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el balance en este momento, luego del anuncio del presidente Trump? ¿En dónde van a ir a dar entonces los migrantes procedentes de los países del Triángulo Norte Centroamericano y de otras naciones? Tenemos que esperar la publicación final de esta regla y ver cómo se va a aplicar en la realidad y en el terreno. La regla indica que las personas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos tendrán que solicitar asilo previamente en otro país que se les haya negado. Esto de manera natural pues tomará tiempo verlo en la práctica, porque los procesos de asilo y de refugio pues en los distintos países son complejos y requieren de tiempo. Entonces, la posición del gobierno de México es señalar que esto es una decisión unilateral de Estados Unidos, que esto no afecta a nuestras propias disposiciones de refugio en México, y que por supuesto nosotros no coincidimos en medidas que limiten la capacidad de las personas para solicitar refugio o asilo en el país donde consideren. Así es que debemos esperar un poco para ver cómo se va a aplicar en el terreno y en la realidad esta nueva regla. Hoy decía el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que estas medidas de ninguna manera constituyen un mecanismo de tercer país seguro, porque eso es lo que se está insistiendo, que finalmente, aunque el gobierno de México esté en contra, de hecho, en los hechos, el presidente Trump está convirtiendo a México en un tercer país seguro para asilo. Pongo lo que dijo el canciller Ebrard. Hasta el cansancio de eso. En síntesis, significaría que México tramite asilos para se tramite en territorio mexicano el proceso de asilo en Estados Unidos, para estar en Estados Unidos. Eso no va a ocurrir por esta norma. Pero en esencia es eso. El tercer país seguro significa, como hoy está vigente con Canadá, que la persona que llega a Canadá, en Canadá, solicita asilo en Estados Unidos, estando en territorio de Canadá. Y en territorio de Canadá se resuelve si le dan asilo o no le dan asilo. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir en México. Sí, es correcto. El concepto de tercer país seguro, si bien no hay una definición establecida, digamos, en un diccionario legal o en algún mecanismo o internacional multilateral, se ha definido de diferentes formas en diferentes arreglos y acuerdos bilaterales. Lo que menciona el canciller es muy correcto. O sea, la gente que quiera solicitar asilo en Estados Unidos no lo va a hacer desde México. Eso no es lo que está en esta regla. En esta regla que anuncia el gobierno de Estados Unidos es una limitación a la capacidad de la gente a solicitar asilo en Estados Unidos, en territorio de Estados Unidos. Armando Guzmán, corresponsal de este espacio de noticias allá en la ciudad de Washington, está en la línea telefónica y seguramente tiene interés. Armando, te escucha Julián Escutia, el director de Protección de Mexicanos en el Exterior. Gracias, señor Escutia, mucho gusto en saludarlo. Déjeme preguntarle, yo entiendo que esto habrá que verlo en la práctica y a ver cómo funciona, pero la realidad de las cosas es que lo que hemos visto es que no son solamente los centroamericanos del Triángulo Norte, sino ahora son cubanos y gente del continente y gente de Asia y de África, la que están entrando por Brasil, por Panamá y por diferentes lugares y están llegando y cruzan a México. Como nosotros entendemos esta nueva regla, ellos deberían pedir el asilo en el país al que lleguen. Si llegan a Brasil podrían hacerlo allá o en Panamá o en donde caigan. Los únicos que al final de cuentas podrían hacerlo en México serían los guatemaltecos, porque pues no habría otra forma donde llegar, a menos que los demás, en lugar de entrar por tierra, entraran por agua en las costas mexicanas. Pero está bien interpretarlo así. Y yo entiendo, lo que Estados Unidos está haciendo es quitándose la responsabilidad de tener que responder afirmativamente a una petición de asilo como estaba obligado a hacerlo, y eso ya lo decidirán las cortes aquí si tienen la capacidad y la potestad del presidente de hacerlo o de no hacerlo. Pero mientras, el asilo tendría que pedirse en el primer país que se llegue, no necesariamente en México o en Estados Unidos. Así es, lo que dice la regla es que
tiene que negarse que solicitar asilo en cualquier país que no sea Estados Unidos y que haya una negativa de ese país, para que después la persona pueda ir a pedir asilo a Estados Unidos. O sea, si se lo negara a un africano, se lo negara a Brasil o Panamá, entonces sí lo podrían hacer. De otra manera, esta persona se quedaría en Brasil o en Panamá o el lugar que lo acepte, y ahí pediría el asilo político y ya verían lo que haría. Sí, ahí la persona tendría que decidir qué hacer, si regresar a su país o pedir asilo en algún otro sitio. La verdad es que esta es una medida adicional del gobierno de Estados Unidos para limitar la capacidad de las personas para solicitar asilo. Ya lo habían hecho en una ocasión en la que pretendieron que las personas que fueran detenidas entre puertos no pudieran solicitar asilo. Y esta es otra opción más que están explorando. Le quisiera preguntar al director de protección a mexicanos en el exterior, a Julián Escutia. Quisiera preguntarle finalmente cuál es el balance. Decía esta mañana en una conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores que no tenía notificación de que se hubieran llevado a cabo, por supuesto, las redadas estas masivas que anunció el presidente que iban a ocurrir desde el día de ayer, ejecutadas por la Agencia de Migración y Aduanas. ¿Cuál es el balance en este momento hasta estas horas? Sabemos que hubo 20 detenciones. ¿De qué tipo de migrantes se trata? ¿Es gente que tenía cuentas con la justicia? Así es, José. El canciller Ebrard y el subsecretario Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, nos enviaron a 3 compañeros, directores generales y el consultor jurídico a Estados Unidos a apoyar a nuestros consulados, a revisar las condiciones en el terreno. Y te puedo indicar que a este momento no ha habido una sola redada masiva u operativo migratorio fuera de lo común. Las 20 personas mexicanas que fueron detenidas en el área de San Diego eran personas que tenían alguna orden final de deportación o de presentación. El consulado las está atendiendo para conocer sus casos específicos. Debo decir que en Estados Unidos el flujo de detenciones, arrestos, personas que salen de prisiones y luego pasan a la custodia de migración, pues es un proceso relativamente común porque es parte de la ley migratoria. En ese sentido no hemos detectado y no tenemos informe alguno de actividad anormal de las autoridades migratorias. ¿Está México preparado para una respuesta rápida en caso necesario? Así es. Justamente el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, con su liderazgo establecimos una red de respuesta rápida en todos los consulados de México. Como ustedes saben, tenemos 50 consulados en Estados Unidos, es la red consular más grande de un país en otro país, y justamente ahorita me salió un momento, estoy en una reunión del grupo de respuesta rápida aquí en Houston. Está conformado por iglesias, por escuelas, por abogados y organizaciones civiles que están perfectamente coordinadas y listas para que en conjunto con nosotros, el gobierno de México, atendamos cualquier emergencia o urgencia migratoria. En este momento, y quizá con esto es la última pregunta, probablemente lo que haya de suceder en las próximas horas quizás sea la deportación de mexicanos que ya están detenidos en centros antiinmigrantes que tienen ya una orden de deportación definitiva, supongo. Es correcto, José. Las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos es constante. Todos los días se registran y es un proceso relativamente normal. Teníamos registrados alrededor de 2,000 mexicanos que estaban en detención migratoria para principios de mes, de julio, y en los próximos días iremos viendo la salida de estas personas de manera ordenada, porque debo decir que nosotros tenemos firmados unos arreglos locales de repatriación por los cuales se regula el regreso de nuestros connacionales para que se lleve a cabo de una forma regular, digna, segura y ordenada. Ante el miedo, la preocupación,
Sabemos que ha habido ausentismo de nuestros paisanos allá, en escuelas, en las calles. Ustedes en los consulados de los 50 consulados de México en la Unión Americana, ¿llevan registro de que se haya incrementado el número de llamadas de teléfono para información y atención? Tenemos un centro de información y asistencia mexicanos especializado en migración y asuntos consulares, que está en la sede del consulado en Tucson. Ese centro de llamadas recibe alrededor de 1,000 llamadas al día. En los últimos días hemos recibido un poquito más, no tanto, alrededor de 20% más de llamadas. Los consulados sí pueden tener un pulso del ausentismo y no se ha registrado hasta ahora. Por ejemplo, en este consulado en Houston se dan 400 citas al día y esta mañana pues prácticamente las 400 personas que hicieron cita llegaron. Pues muchas gracias director, gracias por este comentario desde la ciudad de Houston. Usted está en el lugar de los hechos en auxilio a los consulados mexicanos, por supuesto la atención a esto que se mira como una amenaza cuando menos. A la orden desde aquí, y también voy a ir a Dallas y a San Antonio y con mucho gusto también les puedo reportar desde allá.